Hola, hola, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de matemática. Este día finalizamos nuestra unidad número 10 con el tema simetría rotacional. En las clases anteriores hablamos sobre la simetría y sobre la rotación. Pues ahora veremos qué es la simetría rotacional. Es una propiedad de ciertas figuras que al rotarlas específicamente a 180 grados se obtiene la figura inicial. Podemos observar en la imagen una figura de una estrella. Pueden observar que en la primera tenemos el punto en esta parte, luego la hemos rotado hacia la derecha y el punto se ha movido. La figura sigue siendo exactamente igual. Y ahora acá en la última igual, la hemos rotado y el punto está en esta parte. Y así podríamos continuar rotándola y esta figura seguiría siendo exactamente la misma que a un inicio. Pues a esta propiedad se le llama simetría rotacional. También en la simetría rotacional vamos a encontrar los vértices, lados y ángulos correspondientes. En el caso de la simetría rotacional, también podemos determinar los vértices, lados y ángulos correspondientes. Estos son aquellos que se sobreponen al girar la figura para obtener la simetría rotacional. Y les muestro un ejemplo de otra figura que cumple con la simetría rotacional. En este caso, podemos observar en la parte del centro hemos ubicado el centro de rotación y tenemos el eje de simetría, en este caso de forma vertical. Observemos la figura. En el lado derecho tenemos los vértices A, B, C, D, E y F. Y como dice que esta propiedad se refiere a que al girar, en este caso, esta parte de la figura, la giramos a 180 grados y obtenemos la misma figura. Solamente que si observan, la dirección ha cambiado. Esta parte que tenemos arriba, de este lado la tenemos abajo, o al revés, ¿verdad? En este caso tenemos esta parte abajo y del otro lado la tenemos arriba. Si ustedes giran por completo la figura, va a seguir siendo exactamente la misma. Entonces, esta figura posee simetría rotacional. Pero, ¿cómo vamos a identificar los vértices correspondientes, lados correspondientes y ángulos correspondientes? Pues en este caso, para poder identificar los vértices correspondientes, lo que haremos será trazar segmentos de recta que pasen de un lado de la figura hacia el otro, interceptando el centro de rotación. Pueden observar en este caso, he trazado segmentos de línea, podemos hacer estas líneas punteadas de A a G, que sería el correspondiente, luego en orden de B a H, que sería el correspondiente, luego tenemos C a el vértice I, que sería nuestro correspondiente, tenemos el vértice D, que nuestro correspondiente sería J, continuamos con el vértice E, pasando por el centro, nuestro correspondiente sería K, y por último, el vértice F, el correspondiente sería L. Como pueden observar, cada uno de los segmentos que yo he trazado pasan por el centro de rotación y se dirigen hacia el otro vértice, que es el correspondiente. Es decir, en otras palabras, estos vértices ubicados de este lado de la figura son exactamente los mismos que están del otro lado del centro de rotación, o en este caso del eje de simetría, que yo lo tracé aquí también, ¿verdad? En el centro. Entonces son exactamente lo mismo. Lo único que ha cambiado es que los hemos rotado.
Por lo tanto, su ubicación es diferente, pero al final son exactamente el mismo. Lo mismo sucede con los lados correspondientes. Yo he colocado acá 3 lados correspondientes, pero es importante que recordemos que todos los lados van a tener su correspondiente en la figura. Tenemos el lado AB, que está en esta parte, sería hacia arriba, AB, es correspondiente, nos vamos al otro lado, con GH, es exactamente este lado. Luego tenemos el lado BE, que está en esta parte de arriba, este lado BE, es correspondiente con JK, que lo tenemos en esta parte. Y por último tenemos el lado FG, que lo tenemos en esta parte, es este más largo, FG, que llega hasta acá. Su correspondiente sería el lado en la parte de abajo, LA, hasta acá. Y así cada uno de los lados de nuestra figura tendrán su correspondiente del otro lado, ¿verdad? Lo mismo sucede con los ángulos. En este caso, la mayoría de los ángulos son ángulos rectos, pero veamos algunos correspondientes. El ángulo A, por ejemplo, que es un ángulo de 90 grados, sería el correspondiente con el ángulo G, que es igual de 90 grados. Luego tenemos el ángulo D, vamos a buscarlo, igual es un ángulo de 90 grados, es correspondiente con el ángulo J, que también es de 90 grados. Y por último tenemos el ángulo F, que está en esta parte de acá, que será correspondiente con el ángulo L, en esta parte. Entonces, para encontrar los vértices, lados y ángulos correspondientes, tenemos que basarnos en el centro de rotación. Primero vamos a realizar segmentos de recta que vayan de cada vértice a su correspondiente, recordemos, pasando por el centro de rotación. Y en el caso de los lados, pues ahí, ¿verdad? Vamos a ver la correspondencia. Veamos la ubicación de cada uno, busquémoslo del otro lado, la longitud, en este caso recordemos utilizar la cuadrícula de su cuaderno y ustedes así podrán observar cuáles son los lados correspondientes. Es importante utilizar la cuadrícula. Para realizar la figura anterior, en este caso igual nos vamos a guiar por la cuadrícula. Ustedes van a colocar primero el centro de rotación y luego vamos a comenzar a hacer la figura. Por favor, tengamos mucho cuidado con los tamaños de cada lado, los espacios, la dirección hacia donde va cada uno de los segmentos de recta y procuremos que nos quede exactamente igual. Y luego coloquemos los vértices, ¿verdad? Vamos a identificar cada uno iniciando en orden con el A, luego subimos B, C, D y así sucesivamente hasta finalizar nuestra figura. Y luego en esta parte igual vamos a volver a hacer la figura exactamente igual. Vamos a colocar nuevamente los vértices en el orden correspondiente y luego vamos a trazar los segmentos de regla punteados. Todos vamos a buscar el vértice con su correspondiente, trazando segmentos de línea punteados. Y por último, en esta clase vamos a hablar sobre la simetría de figuras planas. Las figuras planas que tienen uno o más ejes de simetría son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el círculo. Hemos dicho anteriormente que el eje de simetría va a ser aquella línea imaginaria que nosotros vamos a trazar en una figura y hará que ambas partes de la figura sean exactamente iguales. Pues hay ciertas figuras que no solamente tienen un eje de simetría, normalmente nosotros utilizamos un eje vertical, como en los ejemplos anteriores. Pues hay figuras específicas que tienen más de un eje de simetría. Acá en el ejemplo les muestro un cuadrado, que el cuadrado tiene 4 ejes de simetría. Podemos observar que tenemos el primer eje de forma horizontal,
y nuestra figura es simétrica. Luego, oblicuo, partiendo de arriba hacia abajo, igual, quedarían dos partes exactamente iguales. Luego tenemos un eje vertical, que igual, al trazarlo, dividiríamos el cuadrado en dos partes exactamente iguales. Y por último tenemos también otro eje oblicuo, pero ahora en dirección diferente. Igual, dividiríamos nuestro cuadrado en dos partes iguales. Entonces, igual que el cuadrado, también esta característica la poseen figuras como el rectángulo, el rombo y el círculo. Con esto finalizamos nuestra clase de matemática de este día. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.